Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Dice la palabra del Señor: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, amado Dios. Te rogamos en esta noche que seas tú guiando a tu pueblo, Dios mío. Que seas tú enseñándonos, Padre. Que seas tú, Dios mío, a través de tu sabiduría, Señor. Dame la palabra necesaria para este pueblo, Señor, que nos escucha, Dios mío. Aquellos que nos escuchan allí en YouTube, allí en el Facebook, Señor. Allí, Dios mío, Señor. Oh, Dios mío, por medio del grupo del WhatsApp, Refugio de Luz, próximo a una emisora, Dios mío. Aquellos que van a esparcir estos audios, Dios mío. Oh, Señor, que esa palabra llegue, Señor. Aquellos que están manejando allí su carro mientras escuchan esta palabra. Aquellos que allí en la noche escuchan esta palabra, Dios mío. Aquellos que están allí en el lecho de su cama, que están en un hospital, en una cárcel, donde estos audios y estos videos lleguen, Señor. Háblales, Dios mío. Sana a los enfermos, Señor. Provee la economía, Dios mío. Trae salvación a las almas, Señor. Que todos los que escuchen estos audios, Dios mío, mientras estén escuchando tu palabra, Señor, tú seas, Dios mío, respaldándola a través de milagros, a través de señales, a través de prodigios. Aclara las mentes, Dios mío, de todos aquellos, Señor, donde llegará este mensaje, Señor, a cualquier rincón del mundo, Señor. Oh Padre amado, ministrale, Señor, con poder y gloria, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, amados hermanos. Mandamos un saludo a todas las personas que nos escuchan desde cualquier parte. Estos audios, pues ya tenemos a un hermano de Estados Unidos que nos escucha y varias personas que nos están escuchando en diferentes partes de Colombia. Gloria al Señor. Vamos a tratar el tema de hoy: no dejando de congregarnos, así como lo dice específicamente el versículo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Bendito el Señor. A ver, hermanos, la verdad es que si nosotros nos ponemos a pensar a diario qué es lo que verdaderamente ha mermado que el pueblo se congregue. A medida que he pasado por diferentes iglesias y a medida que he venido conociendo durante estos 22 años al pueblo del Señor, pues he visto que muchos llegan a congregarse, pero después cogen la costumbre de sentirse tan llenos espiritualmente y de sentirse que saben tanto que ya no tienen necesidad de ir a una iglesia. Entonces ellos piensan que saben más que el pastor, que saben más que el líder, o que saben más que cualquier evangelista. Entonces ellos piensan que no hay necesidad de congregarse. Y muchas de esas cosas, amados hermanos, pues lastimosamente ha afectado grandemente los medios de comunicación, porque hoy en día pues podemos dar la palabra de Dios, ya sea por medio de una emisora, un canal de televisión, por medio de YouTube, por medio de Facebook, de Instagram, etcétera, aún por medio del WhatsApp. Y resulta, amados hermanos, que todos estos medios han hecho que el pueblo de Dios pues prenda verdaderamente la emisora, o prenda el canal de televisión, o se meta a internet a escuchar las predicaciones, y resulta que según ellos tienen tanto conocimiento que ya no tienen la necesidad de congregarse. Por ejemplo, nosotros miramos un país como es México.
allí en México pues no permiten que la palabra de Dios se dé por medio de los canales de televisión, lo tienen totalmente prohibido. Usted se pone a ver el hambre y la sed con que estas personas llegan a congregarse en las iglesias. Inclusive muchos pastores de otros países llaman a pastores de México y les dicen: jamás vayan a entrar a la televisión. Es el peor error que ustedes pueden hacer, porque si ustedes llegan a predicar la palabra por medio de televisión, ya los hermanos van a coger la costumbre de dejarse de congregar. Amén. Entonces, si nosotros nos podemos mirar, amados hermanos, lo que tiene que ver con la historia, y si nos vamos muchos años más atrás, pues usted se pone a mirar que había un hambre y una sed por el conocimiento. O sea, las personas verdaderamente participaban, o más bien separaban de su tiempo, separaban a diario de su tiempo para adquirir algún conocimiento. Entonces, usted se pone a ver, inclusive hoy en día, cómo la mayoría de los jóvenes y de adolescentes, inclusive de niños después de los 5 o 6 años, están ¿qué? Estudiando. Amén. Entonces, usted se pone a mirar que la mayoría están estudiando. ¿Y para qué estudian? Para obtener un ¿qué? Un conocimiento, ¿cierto? Y ese conocimiento pues les va a dar un título, ¿cierto? Entonces, desde la antigüedad, el hombre el ser humano se ha preocupado, ¿por qué? Por aprender. Porque el conocimiento, en parte, trae ¿qué? ¿Y qué más? ¿Qué más trae el conocimiento fuera de la sabiduría? El conocimiento trae algo muy importante: comodidad. O sea, que usted deja de sufrir de ciertas cosas y aparentemente usted trata otras cosas como con más comodidad. Pero, en parte, entre más usted conozca, es como si menos conociera. La Biblia dice: si alguno dice saber algo, aún no sabe nada como debe saberlo, ¿cierto? Porque si usted viene por allá de la selva y nunca ha conocido un televisor, y usted entra a una casa y usted llega a conocer un televisor, pues eso le va a demandar más conocimiento, porque usted se va a sentar al frente del televisor y usted lo que va a pensar es: ¿será que quiebro el vidrio a ver si salen esos animalitos? ¿Sí? Yo no me meto ahí, usted empieza a ver el televisor y usted dice: pero eso ¿por qué habla? Si eso no tiene boca, ¿cierto? Entonces usted tiene que averiguar otras cosas, amados hermanos, pues también como para usted verdaderamente gozar de lo que le están ofreciendo. Amén. Entonces, si nosotros vemos desde la antigüedad, vemos como el ser humano no solamente se ha dedicado a trabajar, sino también a obtener un conocimiento. Y el conocimiento pues es muy necesario aún para laborar, ¿cierto? Para un empleo. Resulta que nosotros vemos cómo antiguamente los niños estudiaban ¿cuánto? Estudiaban prácticamente desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Es verdad o es mentiras eso? 6 a 3. Imagínense, desde 6 de la mañana hasta las 3. Sí, yo estudié con nosotros. ¿En serio? Y usted se va más, Me tocó de 8 a 4. y usted se va más para el pasado, y usted se va más allá, y usted se pone a mirar cómo había una disciplina
de los padres para el conocimiento de sus hijos. Había una disciplina por A por B. Pues el que tenía plata le contrataba a su hijo un tutor, ¿cierto? Así es que lo llaman. Un tutor para que le enseñara personalmente. Otros los mandaban a estudiar. Pero hablando aquí de la parte bíblica, pues nosotros vemos al pueblo de Israel como los israelitas, los judíos, mandaban a sus hijos a las escuelas. ¿Y qué era lo que le enseñaban primordialmente a los israelitas? ¿Quién me responde? La palabra de Dios. El Antiguo Testamento, la palabra de Dios, ¿cierto? Era lo primordial que les enseñaban. ¿Y por qué los israelitas le enseñaban a sus hijos primordialmente la palabra de Dios, aunque tenían otras enseñanzas? Claro, es muy lógico. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían a Dios como algo muy importante, ¿cierto? Como Dios. Entonces, resulta que hoy en día empezamos a mirar cómo las personas es como una fuerza, amados hermanos, que no permite que la gente vaya a la iglesia y se congregue. Por ejemplo, si nosotros empezamos a ver cuando empezó el cristianismo y después de que Cristo murió y resucitó, nosotros nos ponemos a mirar que los cristianos se congregaban ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto? 8 días. Todos los días, ¿cierto? Todos los días iban al templo ¿a qué? Era una trampa, Isabel. A orar, ¿cierto? Entonces, los cristianos anteriormente se congregaban todos los días, pero no solamente se congregaban, había peligro al congregarse. Amén. Claro, porque los mataba. ¿Por qué? Porque cuando Nerón se levantó a hacerle la persecución a la iglesia, y de ahí empezaron varios a levantarse en contra de la iglesia, entre ellos también muy conocido Vespasiano. Entonces empezó a suceder que los cristianos tenían que congregarse ¿cómo? ¿Cómo? A escondidas. Los cristianos tenían que congregarse a escondidas. ¿Y por qué los cristianos tenían que congregarse a escondidas? Porque si los veían congregándose, amados hermanos, los mataban. ¿Es verdad o es mentira eso? ¿Cierto? Así es. Pero resulta que a medida que los cristianos se fueron congregando, los demás fueron dándose cuenta, y de ahí pues empezaron a salir ciertas sectas. Hubieron comuniones con la iglesia, con lo que pasó ya con Constantino, bueno, etcétera, etcétera. Llegamos al año 500 aproximadamente, donde nace la iglesia católica. Tenemos un gran tiempo de oscuridad, y ahí obligan prácticamente la Santa Inquisición a todo el mundo a ser católico. Y resulta que cuando obligaron a toda la gente a ser católico, resulta que la mayoría de las personas iban a misa ¿cada cuánto? ¿Cada 15 días o cada cuánto? 8 días. Iban a misa, amados hermanos, sin faltar cada 8 días, pero prácticamente diario. Y cuando no iban, usted los veía en su casa haciendo rezos, y reunían la familia, sea en la madrugada o en la noche, a una hora específica. ¿Es verdad o es mentiras? Sí. El Santo Rosario. Y el que no quería era el papá, la mamá, y con una correa. Con los abuelitos. ¿Sí o no, hermana María? Y a la iglesia no podían venir vestidas de cualquier forma, porque no las dejaban entrar. Con un manto. ¿Sí o no? Ay, sí. No podían entrar de cualquier forma. Entonces, Con un manto. sí, tenían que ir muy recatadas. Entonces, resulta que a medida Dios levantó a un hombre
que se llamó como Martín Lutero, que es el padre, se le dice pues el padre de la renovación del Evangelio, ¿cierto? Porque fue el que permitió que nosotros protestáramos en contra de una religión y pudiéramos hoy dar la palabra de Dios con libertad. Pero resulta que a partir de ese momento se da la libertad de lo que hoy en día estamos haciendo. ¿Libertad de qué? De culto. Y cuando nosotros obtenemos esa libertad de culto, pues empezamos a ¿qué? Empezamos a congregarnos, pero resulta que a medida que nosotros empezamos a congregarnos, amados hermanos, pues se van viendo y se va observando en el pueblo que la comodidad los daña o los afecta. ¿Usted no ha visto que una persona cuando está ya cómoda y que aparentemente está muy bien en ciertas áreas, eso a veces le hace daño? Uno mismo, amados hermanos, uno mismo como padre de familia, uno mismo piensa en sus hijos y uno dice, era mejor cuando tenía esos cuadernos de 1.000 pesos, ahí sí estudiaba. Pero ahora que yo me esfuerzo a darle cuadernos de 9.000 y 10.000, es el más mal estudiante. ¿Sí o no? Y lo primero que uno hace, hoy que le compro a mis hijos carros de 50.000 o muñecas de 100.000 pesos, ahí sí jugaban con él, bebé, ahí sí no juegan. Pero anteriormente que yo le hacía una muñeca de trapo, esa muñeca la cuidaba, no la dejaba ensuciar y con esa muñeca sí jugaba. ¿Sí o no? Y resulta, amados hermanos, que cuando verdaderamente el hombre o la mujer andaba a pie, visitaba a todo el mundo, visitaba a la familia, visitaba a los vecinos, era muy sociable, era muy amigable. Pero hoy en día que tiene una bicicleta, o tiene una moto, o tiene un carro, ya dice que no tiene tiempo de visitar a nadie. ¿Sí o no? Y ahí es donde uno se pone a pensar, Dios mío, pero la comodidad va dañando la gente. Se da la plata. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Cuando el jovencito tenía su novia, amados hermanos, pues resulta que la trataba muy bien. Y ahora que ya se casa, o que está casado o casada, resulta que ya cambia en el trato, porque aparentemente como lo tiene seguro o la tiene segura, entonces ya merma en otras áreas. Entonces, cuando yo empiezo como pastor, empiezo a mirar las ovejas y empiezo a ver otros pastores y empiezo a ver otras misiones, me doy de cuenta de algo, que en tanto las personas que están empezando como ya los antiguos dentro de la iglesia se dejan de congregar hoy porque lo tienen por costumbre. No es porque no amen a Dios, es porque, amados hermanos, porque lo cogieron como una costumbre. Pero es una costumbre que más adelante puede hacer un daño. Ustedes no han visto personas que tienen la costumbre de sacarse los mocos y pegarlos debajo de la silla. Ay, Padre. Sí, eso es mucho. Usted no se ve que a veces usted va a un lugar y hay personas, amados hermanos, se digo con todo respeto, que empiezan a hacer cosas con su mano que no se deben de hacer y después le dan a usted la mano. Pero eso es muy normal.
Eso se ve mucho. Ay, me voy a organizar. Y por allá se meten la marca. Hermano, ¿qué les digo? ¿Cierto? Usted no ha visto que hay personas que tienen costumbres que a usted le puede llegar a molestar. Pero por más que usted le diga a esa persona que deje esa costumbre, esa persona como que no la deja y eso más adelante le puede traer problemas. Hay personas que tienen la costumbre de que cuando ven a alguien fumando, lo miran feo y eso les puede traer problemas. Hoy pasó algo. Hoy estaba hablando yo con una persona y cuando menos piensa, se arrimó un indigente a una bolsa de basura. Y resulta que ese indigente abrió la bolsa de basura y no la cerró. Y el otro lo que le dijo fue, cerrar la bolsa de la basura. Y el indigente dijo que no. Entonces el otro se le fue a agarrarlo a puños. Y ahí mismo se metieron unos pelados ahí. Bueno, eso fue mera pelea. ¿Y por qué? Porque esa persona piensa, y eso aunque es ira y aunque es rabia, pero muchas veces la gente va cogiendo de costumbre pensar que alzarle la voz al otro o mirar feo al otro es solucionar el problema. ¿Es verdad o mentira? Entonces, hay costumbres que son malas. Cuando, hermano, hay algo que ha acabado hoy en día mucho. Hay algo que acaba hoy en día mucho con lo que tiene que ver con lo social, ¿cierto? En cuanto a pareja, en cuanto a hijos, en cuanto a vecinos, en cuanto a familiares. ¿Y sabe qué es? Las malas costumbres. ¿Qué acaba mi relación como hijo hacia mi padre o hacia mi madre? Que llega uno a darse de cuenta que mi mamá me ama tanto y que mi papá me ama tanto que yo ya no tengo necesidad de llamarlos ni de visitarlos, pero yo los sigo amando. Entonces, como eso es una mala costumbre, entonces ya mi papá y mamá sin querer como que se van olvidando de mí. Entonces ya cuando me ven ya me saludan, hola, ¿cierto? Y ya no les interesa si yo como hijo sufro o no sufro. ¿Por qué? Porque esa costumbre hizo en mí que yo cogiera eso como hábito y por ende va a llevar a qué? Va a llevar a los demás a qué? A que se olviden de mí. Si yo como esposo o como esposa, amados hermanos, vivo desorganizado o desorganizada. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Que cuando llega el esposo de trabajar, pues todavía están mal arregladas y a veces sin bañar. Entonces, ¿qué va a coger el esposo ahí? No, el esposo no se va a sentir agradable porque una mujer mal organizada pues no se ve igual que una mujer bien organizada. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Vamos a ver que yo entonces ahí es donde yo le digo, amados hermanos, hay una costumbre que puede afectar a otros por lo que yo estoy haciendo, pero con el tiempo me va a afectar a mí. No inmediatamente, no, con el tiempo. ¿Por qué? Porque es una costumbre que yo tengo. Por ejemplo, si yo me subo a pie desde el centro, ¿cierto? Y está haciendo mucho calor, pero yo estoy cansado, la costumbre de la mayoría de nosotros que es sentarnos y nos sentamos en donde, encima de la acera que está caliente y más adelante nos vamos a rollo. Pero como es una costumbre que yo ya tengo, yo lo veo normal y aparentemente a mí no me pasa nada. O sea, aparentemente yo llego y me siento y normal.
Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis rápido, que más adelante lo voy a predicar, pero el pueblo de Israel no iba donde los doctores. Deuteronomio dice, si, me acuerdo del versículo bien. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres los retos delante de sus ojos, ninguna enfermedad que envíe sobre los egipcios, enviaré sobre ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu sanador, ¿cierto? Entonces Dios promete que Él es nuestro sanador. Y el pueblo de Israel, por ende, ¿qué es lo que pasaba? El pueblo de Israel, le hago una pregunta, el pueblo de Israel andaba en moto, andaba en carro, andaba en bus. El pueblo de Israel se comía un pedazo de carne frito, inmediatamente al otro día o ahí mismo tenían que salir caminando. O sea, quemar todas esas grasas sin tener conocimiento como nosotros lo tenemos hoy en día. ¿Sí o no? Entonces, ellos, por ende, pues hacían el mejor ejercicio que se ha descubierto hoy en día. ¿Cuál es? Caminar. ¿Sí o no? Y ellos se mantenían caminando. Sin pensarlo, eso es la mejor salud que hay. Y sin pensarlo, era lo que mejor hacían. Amén. Entonces, resulta, amados hermanos, que hoy en día, pues a veces se ha vuelto una costumbre. Ojo, escuchen bien, y espero que no me vayan a malinterpretar. Se ha vuelto una costumbre usted vivir su salud o maltratar su salud de una forma mala, y usted quiere que esa mala costumbre que hay en su vida pues se la solucione otras personas, como es hoy en día los doctores. Entonces, es lógico, amados hermanos, que si yo cojo un martillo y me pego en el dedo voluntariamente, yo sé que me voy a machucar. ¿Es verdad? Pues es mentira, ¿cierto? Bueno, es lógico que si yo estoy en un edificio o en un cuarto piso más bien y me tiro, pues es lógico que yo me voy a dar de cuenta que si me tiro me va a quebrar el pie, ¿cierto? Eso. Entonces también es lógico saber, amados hermanos, que si yo no equilibro bien los alimentos como deben de ser, pues es lógico que más adelante pues voy a sufrir de alguna enfermedad, ¿cierto? Entonces, Dios es tan misericordioso que igual Él sana. Pero nosotros tenemos que ser muy prudentes. Entonces, ¿a qué se refiere esto con lo que yo estoy predicando? Simplemente un paréntesis que quise dar. ¿Por qué? Porque ahí también hay malas costumbres. Entonces, si yo tengo la costumbre, amado hermano, de faltar al culto por cualquier cosa, entonces no es que Dios me vaya a echar una maldición. O sea, si yo tengo la costumbre de faltar al culto por cualquier cosa, no es que Dios me castigue o Dios me vaya a echar una maldición por no congregarme, porque eso no es así, ¿cierto? Entonces, el problema es que cuando yo no me congrego o cuando yo dejo de congregarme, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Como es una mala costumbre, por eso dice la palabra, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, cuando yo cojo la costumbre de dejarme de congregar por cualquier cosa, entonces resulta, amados hermanos, que ese día pues yo iba a aprender algo nuevo, o justamente fue una persona a la cual yo evangelicé o le prediqué, o algún conocido o algún familiar, justamente fue ese día el culto y no me vio a mí. Justamente ese día dieron la palabra que yo necesitaba para tener fuerzas a una tentación que venía al otro día. Entonces, cuando yo me dejo de congregar, es porque estoy mostrando, amados hermanos, que
aunque yo amo a Dios y aunque yo doy todo por Dios, está haciendo esa mala costumbre en mí, en que más adelante vengan consecuencias, pero no porque Dios la mande o el diablo la mande, no, sino porque a causa de la mala costumbre se tienen que manifestar. Mire, el ejemplo que poníamos ahorita, tan lindo. Usted ama a su esposa. Lo voy a voltear, porque ahorita lo vemos con los padres. Usted ama a su esposa o a su esposo, pero si usted no dialoga con su esposa o con su esposo, entonces va a llegar un momento donde ese hogar se va ¿qué? A destruir. Y si no se va a destruir, ese hogar puede seguir, pero muy forzado, porque van a haber pleitos, contiendas y malos entendidos. ¿Por qué? Porque los esposos no se sientan a hablar. Entonces, si yo cojo la costumbre de no visitar a mi familia de vez en cuando, entonces es lógico, amados hermanos, que ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí hay algo, que eso sí que se ve. Y eso parece una guerra de perros y gatos. Hermano, eso sí lo veo en muchos hogares. ¿Y sabe qué es lo que veo yo en muchos hogares? Que es que la esposa, si tiene que ir con el esposo a visitar la familia. ¿Cierto? Y resulta que cuando va a ser al contrario, va él o va ella sola. Porque entonces llega el esposo y le dice a la esposa, amor, venga vamos donde mi papá y mamá, venga vamos donde mi hermano, ¿cierto? Y resulta que la esposa lo acompaña porque es la familia del esposo. Pero cuando la esposa le dice al esposo, amor, venga acompáñame donde mi mamá, no, qué pereza, yo cómo voy a ir allá, a usted cómo se le ocurre, venga vamos donde mi hermano, entonces tan raro. Hay una división. Entonces, ¿eso qué va a traer? Problemas familiares. ¿Sí o no? Eso va a traer, amados hermanos, problemas familiares. Y no es porque la esposa o el esposo no se amen, no. Es porque no tienen una costumbre buena, porque aún eso es falta de educación. Ah, no, aún eso es falta de educación. ¿Cómo no voy a ir yo a visitar, amados hermanos, al papá y a la mamá de mi esposa? ¿O cómo no voy a aceptar yo que ellos vengan a mi casa si yo traigo a los míos a mi casa? Entonces hay un ¿qué? Como un desequilibrio, ¿cierto? Entonces, por haber una mala costumbre, pues eso más adelante, hermano, no vaya a creer, la tacita se llena. Y va a haber un momento donde va a haber un problema grande en el hogar a causa de una cuestión aparentemente pequeña. ¿Y por qué yo tengo que ir a todos los cumpleaños de su familia y usted no viene a los cumpleaños de la familia mía? ¿Y por qué cuando su prima cumplió 15 años, yo sí fui? Y cuando la prima mía cumple 15 años, usted no viene? ¿Sí o no? Parece como tan ilógico, pero eso sí se ve mucho. Eso es lo que más se ve. Entonces, llega uno a la congregación y lo que dice, hermanito, hermanita, ¿usted por qué no vino al culto? Ah, mi hermano, es que estaba muy ocupado. Y se pone uno a mirar, y se lo digo con todo respeto, las personas que más se congregan dentro de la iglesia son las personas que a veces se mantienen más ocupados. Usted ve una persona que gana un mínimo y eso sale del trabajo y se viene derecho bien cansado y es lo que trae hasta construcción para el culto. Y los que aparentemente tienen tanto tiempo que no trabajan casi o sí trabajan pero tienen un tiempo
lo invierten, discúlpenme la palabra, en otras cosas que no son malas, pero, amados hermanos, la están invirtiendo en otras cosas. Y yo me quedo asustado. Y muchas veces yo le pregunto a un hermano o a una hermana, hermano, ¿usted por qué no vino al culto? Gloria al Señor. Y le pregunto a uno, al hermano o a la hermanita, hermano, ¿usted por qué no vino al culto? Ay, no, hermano, es que la verdad es que, y ya no saben ni qué inventar, ni qué decir. ¿Sí o no? Ya no saben qué decir. Y resulta que hoy en día la mayoría de la gente, ¿qué es lo que quiere? Pastores a domicilio. ¿Sí? Eso es lo que la gente quiere. Si por la gente fuera, no. Pastor, visíteme. ¿Cierto? La mayoría de la gente lo que quiere es pastores a domicilio. Que los estén visitando. Entonces, ahí es donde yo entro. Bueno, hay que poner un esfuerzo al congregar. A ver, yo le hago una pregunta porque es que sinceramente, cuando usted se va a estudiar o se va a trabajar, verdaderamente, usted tiene que gastar pasajes o irse a pie, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué cuando va a ir al culto? Entonces, usted cuando va a ir a trabajar o a estudiar, se tiene que bañar. Lógico. Usted cuando va a ir a trabajar o a estudiar, se tiene que vestir. Lógico. Usted cuando va a estudiar, se pone el uniforme o lo dejan entrar sin uniforme. Al principio a usted le dan ¿qué? Una gabela, mientras lo compra. Después que cuando pasan 2 o 3 meses, a usted le exigen un uniforme y que lo lleve bien llevado. Por ahí unos 2 meses le dan bueno, mes. Para que usted compre el uniforme y vaya uniformado, que represente que verdaderamente usted es del colegio tal, ¿cierto? Pero después de que pasa un tiempo, a usted ya le dicen, un momentito, ¿sí o no? Entonces, amados hermanos, cuando la gente va a ir al culto, cualquier cosita le impide. Y discúlpeme la palabra, cualquier cosita. Justamente el horario de salir al culto, cayó una porquerita y el culto queda a 4 cuadras. No voy a ir porque se va a alargar a llover. Ya empezó a llover. Tiene su moto y se va a ir en moto y no va al culto, que porque está lloviendo y porque va en moto, tan raro. Y cuando va a trabajar, ¿por qué se va en la moto? ¿Cierto? Eso lo pone a uno a pensar muchas cosas, pero muchas. A mí, no, porque yo siempre Cuando, he tenido toda la vida la misma escuela. cuando va a ir, vea, Yo no veo cultos por eso. cuando va a ir al culto, llega el esposo o la esposa y dice, ay amor, mira lo que están dando, la película tal, y se quedan en la casita viendo. O sea, yo no estoy diciendo porque sería mentiroso, amados hermanos, yo también lo hice. Muy de vez en cuando, había veces que yo no iba al culto. Y yo no iba al culto por ciertas razones que no eran tan justificables, pero yo no iba. Pero es que hay gente que ya lo coge de costumbre y ya empieza a acostumbrarse a ir a un culto cada 8 días. Y después lo cogen cada 15 días. Y ya se van enfriando de tal manera que ya no vuelven. Y va usted y se los encuentra y son los super espirituales que ya quieren venir a tomar decisiones
dentro de las iglesias. Y no porque se congreguen, sino que están afuera y van diciendo, no, es que el pastor tal debe hacer esto y esto y esto y esto. Yo no me congrego porque no me da tiempo. Pero donde yo fuera pastor, vea, la iglesia debe ser así, 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 así. Y yo me quedo asustado y yo, Dios mío, son brotes de personas que ya les está dando lepra por no congregarse. Y vaya, hable usted con ellos, vaya, encuéntrese con un hermanito, una hermanita que no se congrega casi y se cree el hombre o la mujer más espiritual que los que se congregan. ¿Es verdad o mentira? Mano, se creen los más espirituales. Y algunos que no se congregan, que ya son muy sinceros, ahí sí reconocen, no, ¿sabe qué, hermano? Es que yo ya no estoy orando, no estoy ayunando. Es que póngase usted a pensar, usted se imagina, solo piense usted en esto. Usted se imagina un hermano o una hermana que no se congregue, solo piense en lo que lo es. Usted se imagina en un hermano o una hermana que no se congregue, eso sí, tenga mucho cuidado y piense bien lo que voy a decir. Hay hermanos y hay hermanas que no se congregan porque la iglesia donde ellos van no son de sana doctrina. A esos hermanos dejémoslos quietos. Porque, hermano, hay iglesias donde a mí me han llamado de pueblos y solamente hay una o dos iglesias. Y resulta que hay una secta y una iglesia a medias tintas. Y hay personas que me llaman y dicen, pastor, hermano, que aquí en la casa. Y yo, sí, mío, que en la casa. Ore y ayune usted ahí y evangelice. Las predicaciones, ¿cómo va a hacer? ¿Sí o no? Sí. Pero, amados hermanos, yo tengo que ponerle algo de parte de Dios. Bueno, discúlpeme la palabra, no porque yo sea alcahueta, pero vamos a centrarlo un poquito más. Bueno, si usted no se congrega por X o Y cosa, ¿será que usted sí estudia la palabra de Dios en su casa, con su familia? ¿O solo? ¿Será que usted sí madruga a orar? ¿Será que usted sí sale a evangelizar? ¿Que para dónde los manda? Ahí sí no sé. Pero bueno, lo importante es que haga algo. Pero yo me pongo a pensar, bueno, una persona que no se congrega sí sale a evangelizar. Sí hace algo a favor de la obra de Dios. O sea, una persona que no se congrega, ¿será que verdaderamente sí predica la palabra? Una persona que no se congrega, ¿será que el mundo le está ganando? ¿O se está llenando cada día más de Dios? Entonces, ahí es donde yo entro, amados hermanos. Yo veo hoy en día, pero sinceramente, veo hoy en día mucha gente que se preocupa. Amados hermanos, se preocupa por todo. Por todo. Menos de ir a un lugar donde le hablen la palabra de Dios. Se preocupa por aprender cómo arreglar zapatos. Se preocupa, amados hermanos, de cómo aprender a pintar. Se preocupa, amados hermanos, de cómo hacer un arroz con leche. Le sacan tiempo a sus hijos, inclusive los acompañan, porque es que el hijo tiene que estar en una clase de yo no sé qué, y allá se quedan 3 y 4 horas, y a eso sí le ponen firmeza, y el día que falten a una clase, Dios mío, se les enojan hasta el esposo si no lo llevan. Y eso que no, que hay que acompañar a la niña allí, que hay que acompañar al niño allí, que tengo que llevar a mi papá donde el doctor, que tengo que llevar a mi mamá que tengo que ir a reclamarle una droga, que tengo que ir a cuidar a yo no sé quién, que tengo que ir allí. Y se preocupan por todo el mundo. Y vaya, mire usted el por qué no se congregan y uno se queda asustado. Hermano,
¿Y usted por qué no va a la iglesia? ¿Y usted por qué no va al culto? Ah, no, es que lo que pasa es que esto y esto y esto. Dios mío, uno ve como pastor cuando hablan con uno que hasta gaguea. Y yo, pero tan raro si este hermanito, esta hermanita no es gago. Entonces, aquí es donde le digo, amados hermanos, por eso nosotros hemos tomado la decisión, aunque nos estamos metiendo en un peligro de alcahuetearle al pueblo que no se congregue, pero hay muchas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios, como les decía al principio. Si usted pasa por una cuadra y ve que a su hijo, o más bien a su hija, la están violando, usted no se queda quieta, ¿cierto? ¿Sí o no que no me queda quieta? Entonces, si usted ve que por medio de los medios de comunicación hay muchos que están dando la palabra de Dios como no es, a usted no le dan como ganas o deseos de salir en los medios de comunicación y dar la palabra como es. Porque eso es como si le estuvieran violando. O sea, yo siento que cuando alguien expone la palabra y las pone como no es, yo quisiera callarle la boca, quitar el micrófono y empezar a predicar yo. Porque yo siento esos pastores cuando empiezan a condenar a la gente que porque son pobres, que porque están enfermos, que porque yo no sé qué, entonces empiezan como a maldecir y decir, eso es que están pecados, eso es que está mal. Y yo, Dios mío, este baboso que hace ahí, quisiera como meterme dentro del computador, como bloquear a ese pastor de todas partes y que no predique más porque le está haciendo es un daño al pueblo. Amén. Entonces dígame, ¿cómo no vamos a entrar a los medios? ¿Cómo no vamos a subir videos a YouTube? ¿Cómo no vamos a hacer este grupo de WhatsApp que estamos haciendo para ir en pro de una emisora? Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si nosotros no entramos ahí, entonces otros iban a entrar no para edificar, sino para dañar. Pero este medio de comunicación tiene un peligro, que los que tienen celulares y tienen WhatsApp, pues van a estar escuchando los cultos. Y el problema es que pueden coger la costumbre de no volverse a congregar. Porque ahí tienen ya el pastor a domicilio. No, a mí me lo está manteniendo. Hermano, No es lo mismo. y no es lo mismo usted escuchar. Yo le aseguro que cuando subamos este medio y publiquemos este audio por WhatsApp, yo le aseguro que la mayoría no lo va a escuchar. Simplemente escuchan un audio o dos. Y cuando vean el título, no dejan de congregar por costumbre, ¡pam!, van a pagar. Yo le aseguro que eso va a ser así. Eso no es para mí. Sí. Eso no es para O sea, son tan súper espirituales que no pueden escuchar ese audio. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mano, tenemos que entrar a los medios de comunicación para exponer la palabra de Dios como es. Hay personas que inclusive están en el grupo, que están enfermas y que no pueden venir a la iglesia. Hay personas que están en unas zonas donde no hay iglesias y no se pueden congregar. Entonces por eso hicimos este medio, para que algunos hermanos que quieran y desean, pues también puedan participar en lo que tiene que ver con la palabra de Dios. No faltará, discúlpeme la palabra, el que diga, no, es que, pastor, eso me llena mucho el celular. Mano, muy fácil, escuche el video o el audio y después lo elimina. ¿Normal? ¿O no es así? ¿Sí o no, hermana María? Si a uno le llega mensaje y mensaje, escuche los que pueda. Por ejemplo, yo le digo algo, es tan importante este medio, ojo, es tan importante este medio que le voy a decir lo siguiente. Mano, usted puede ir en su bus, en el bus, camino al trabajo y puede ponerle los audios al celular y ahí escucha algún mensaje.
Usted puede ir caminando. Yo veo que hoy en día la gente va caminando y uno los ve con los audífonos acá en el oído y el celular por allá escondido y lo puede escuchar. Usted en algún momento haciendo la fila o sentada por allá en un hospital o en el descanso del colegio o cualquier cosa o después del almuerzo, las personas se van a sentar queriendo hacer algo. ¿Sabe qué están haciendo la mayoría de las personas? Cogen los celulares y empiezan a jugar que la culebrita, que no sé qué. Cogen cualquier juego y ahí los veo uno entretenido 1 o 2 horas. ¿Usted qué está haciendo? No, como estoy esperando aquí a tal persona y no tengo nada que hacer, entonces estoy entretenido haciendo esto. Y lo que nosotros estamos haciendo va a ayudar a muchas personas para que ese tiempo que están quemando en otras cosas, entre comillas, sin hacer nada, ese tiempo pues puedan ser edificados. Hay personas en hospitales, hay personas en cárceles, hay personas, hermano, que quieren estar escuchando algo de parte de Dios y que de pronto no quieren buscar en YouTube o no tienen los suficientes datos para meterse en YouTube, porque se sabe que YouTube habla muchos datos y estos medios de comunicación, como lo estamos haciendo, pues puede ser una gran bendición. Por eso yo les digo, tengan mucho cuidado, hay que tener, amado hermano, mucho cuidado, porque vamos a entrar a una zona que no va a ser fácil. Entonces, espero